dialogando con el padre Raúl Sánchez. Sí, efectivamente, con todos estos escándalos por parte del clero, pedofilia, homosexualismo, ocultamientos, traslados, tapujos, etcétera, etcétera, pues todo este tipo de cosas tan lamentables y tan tristes que nos enlutan de manera particular a nosotros los sacerdotes, también es para ponernos a pensar los comentarios que salen a raíz de toda esta problemática que es grave y difícil en nuestra iglesia hoy en día. Pero hay comentarios que en realidad demuestran que la gente en realidad no sé qué es lo que les pasa o dónde está su cerebro, sin faltar el respeto. Pero es que son comentarios que en realidad hieren la inteligencia, ofenden la inteligencia. ¿Qué es eso? Que digan que los sacerdotes deberían casarse para que no cometieran tantos actos criminales de pedofilia o de homosexualidad. Es decir, que la gente piensa que porque nosotros no nos casamos, entonces estamos compelidos a violentar a los niños. Eso es lo que la gente piensa. Es que prácticamente pensar así es no tener cerebro. Porque es que la pedofilia y el homosexualismo no es cuestión de abstinencia o de vivir castamente. Es decir, que una persona que no puede abstenerse, no puede contenerse, no puede ir su castidad, entonces cuando no puede, entonces tiene que desfogarse con los niños. ¿Eso es lo que piensa la gente? La homosexualidad y la pedofilia son situaciones muy complejas de determinar. Sabemos que no son naturales, que no son genéticas. Tenemos que encontrarles las causas en otras partes. Sus orígenes están en otros lugares, en otras realidades. Pero son situaciones que sí podemos llegar a entender que son realidades más bien psicológicas, psiquiátricas. Son situaciones muy complejas porque la ciencia ya nos puede decir sin ningún tipo de duda que eso no es genético, que eso no es natural, ni la pedofilia ni el homosexualismo. Las causas se encuentran en otros lugares, en otras realidades, pero de eso a decir que la homosexualidad o la pedofilia llegan en virtud de la abstinencia y que por eso los sacerdotes tienen que casarse y así se evitaría tantos crímenes a nivel de pedofilia u homosexualismo, yo creo que es una gran tontería. No es por ahí. Creo que lo que se está gestando es que de alguna manera por diferentes frentes, porque cuando no es por un lado es por el otro, están tratando de que todo esto se lleve y se oriente hacia que se termine el celibato, que termine la disciplina del celibato, para dar rienda suelta a una serie de cosas. Por mi experiencia, aquí donde trabajo, en los Estados Unidos de Norteamérica, he tenido la experiencia de que pastores de iglesias protestantes, que ustedes bien saben que ellos se pueden casar, que pueden tener familia, que pueden tener hijos, tener sus hogares. He tenido la experiencia personal de conocer a varios pastores que han sido infieles a sus esposas, ¿no? Han tenido mujeres y han tenido hijos con otras mujeres, han sido infieles a su matrimonio. Entonces, la cuestión no es cuestión de abstinencia o porque no se pueda uno contener, no es por allí. Yo creo que la realidad es más profunda, la realidad es ontológica, la realidad es teológica, la realidad es bíblica y la realidad es humana. Me explico. El Señor dice en su palabra que hay hombres que nacen eunucos, es decir, sin su parte sexual. Hay hombres que se hacen eunucos así unos a otros, y hay otros que se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Otra traducción dice, el que tenga oídos, que oiga. ¿Qué significa eso? Que hay personas que cuando queremos trabajar por el reino de los cielos, cuando queremos entregarnos a una vida verdadera en el Evangelio, cuando queremos llevar la palabra del Señor de una manera más fácil, más libre, ¿no? Mucho mejor, pues, obviamente,
no hacemos uso de nuestra sexualidad, no tenemos familia, no tenemos hijos, no nos casamos por el reino de los cielos. Porque que tenga oídos, que oiga, o que pueda entender, que entienda. La iglesia ha entendido eso, y por eso la vida celibataria, la vida en castidad para el sacerdote no es una imposición, no es un mandato, es una disciplina. El que pueda entender, que entienda. Entonces, cuando el Señor Jesús invita a reflexionar en eso, es porque sí se puede hacer. Si queremos trabajar por el reino de los cielos, entonces vamos a hacernos célibes, como Jesús es célibe. Vamos a hacernos célibes como San Pablo fue célibe. San Pablo también da un consejo, ¿no? Yo les aconsejo a ustedes como algo propio, no como un mandato que viene del Señor, dice San Pablo, sino porque soy merecedor de confianza, porque el Señor me la ha dado. Les voy a dar un consejo. Aquel que se casa obra bien y no peca, pero el que no se casa hace mejor. ¿Y cuánto me gustaría evitarles problemas en esta vida para que se quedaran como yo? Porque la persona que se casa está dividido, porque está para servirle al Señor, pero también para servirle a las cosas de su esposo o de su esposa. Por lo tanto, la Sagrada Escritura nos ofrece elementos para vivir el celibato, para trabajar por el reino de los cielos de una manera más libre, más dedicada, mucho mejor, ¿no?, que si tuviéramos esposa o esposo, ya sea religiosa o sacerdote. Pero eso que vengan a decir que el sacerdote se debería casar para evitar los crímenes de pedofilia o las realidades del homosexualismo es prácticamente, eso es una tontería. Es que eso no sé si da más bien risa o mal genio o qué es lo que da el pensar de esa manera. Estos casos que estoy compartiendo acá de estos pastores protestantes teniendo mujer, hijos y que fueron infieles a su matrimonio, ¿por qué fueron infieles a su matrimonio? Ahí tenían esposa, ahí tenían mujer, ahí tenían familia. Entonces, ¿por qué buscaron otra mujer? Es que el problema, queridos amigos, es más complejo. Aquí la cuestión es de fidelidad, fidelidad al Señor, fidelidad al Evangelio, fidelidad a la iglesia, fidelidad a los compromisos, fidelidad al pueblo de Dios, fidelidad con una palabra, fidelidad con la gente, fidelidad a Dios. Es cuestión de ser fieles. El esposo fiel no tiene que ir a buscar otra mujer. Eso no quiere decir que no le guste de pronto la compañera de oficina o que no le guste la amiga del trabajo. Tal vez sí, y tal vez sea mucho más guapa y más bonita que su esposa. Pero si la persona, este hombre, es fiel, se va a mantener con su mujer, se va a mantener con su familia, con sus hijos. Lo mismo nosotros, los sacerdotes. Los que somos fieles a Cristo Jesús, a su Evangelio, podemos tener muchas tentaciones. Nos pueden gustar muchas chicas, muchas señoras de la parroquia, hay muchas mujeres guapas. Pero si uno es fiel a nuestro Señor Jesucristo, uno se mantiene. Y uno se sostiene, porque que tenga oídos, que entiendan, no para que nos vayan a embadurnar a decir, no, que es mejor que los curas se casen para evitar este tipo de crímenes, como si uno al tener necesidad sexual o necesidad de mujer, vaya uno a coger un niño a violarlo. Pensar así, eso es ridículo, eso es enfermizo, eso no está bien. Las realidades de homosexualismo y de pedofilia son realidades de orden psicológico muy profundo. Existe una disfunción en la parte sexual de cada individuo que es así. Que hayan quitado el término o el homosexualismo como enfermedad es otra cosa, y ahí eso es una historia bastante larga donde hay también mucho manipuleo. Pero las realidades del homosexualismo y la pedofilia sí encarnan una realidad patológica, psiquiátrica, psicológica muy profunda que es necesario investigar, analizar y estudiar. Pero que digan que para que los sacerdotes no violen a los niños es mejor que se casen, por favor. No es así, porque los pastores que tienen sus mujeres también fueron infieles a sus mujeres, y pastores también que han violado a mujeres y a niños, y ahí tienen sus hogares. No es por ahí, es fidelidad a nuestro Señor Dios, fidelidad a la iglesia, fidelidad a la palabra. Y las razones o los orígenes de la pedofilia y la homosexualidad hay que buscarlos por otro lado, no en la continencia. Que el Señor los bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.